En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio. No sé si son ustedes conscientes o no, pero el lenguaje no verbal nos delata. Y saber analizar ese lenguaje no verbal puede ser crucial para saber si estamos diciendo la verdad o si estamos mintiendo, y eso tiene una trascendencia muy concreta en casos específicos, como por ejemplo un juicio. Por esa razón, en los últimos años ha crecido el interés por el análisis forense de la comunicación gestual. De hecho, entre 2020 y 2021, es decir, durante el último año, han aumentado un 200% las formaciones en esta materia específica. Además, estas nuevas técnicas de análisis forense tienen también aplicación en otros ámbitos, como por ejemplo en el del acoso escolar o por ejemplo en el del acoso laboral. Para conocer cómo funcionan, cómo se analizan esos gestos y qué utilidad tiene el análisis de la comunicación no verbal, vamos a entrevistar enseguida a Óscar Sánchez Crespo. Pero antes, algunos conceptos que nos serán muy útiles de cara a esa conversación. Lorena López Lobo. Un gesto vale más que 1000 palabras, Luis. Es algo que tienen bien aprendido los expertos que trabajan en comunicación gestual. Pero no cualquier gesto, no se trata simplemente de analizar lo que significa, por ejemplo, si bajamos la cabeza, si miramos a un lado o a otro. No es eso. Lo que analizan estos peritos expertos en lenguaje no verbal son las microexpresiones faciales. Son movimientos de los músculos de la cara que duran una décima de segundo, que pasan desapercibidos y, atención, son involuntarios. Es decir, no se pueden controlar, no los podemos impostar, y por eso tienen tanta importancia. También son de especial interés el movimiento de las manos y el cotejo de todos estos gestos a la vez, su duración y su sincronía. Y no hablamos de una interpretación subjetiva de tipo psicológico, sino de una técnica numérica que quienes la practican aseguran que es fiable al 100%. Y eso es lo que hacen en Comunicación Gestual, la única empresa en Europa habilitada para realizar peritajes judiciales usando ese tipo de análisis. Así fue como lograron, por ejemplo, desenmascarar un caso de abuso infantil, también denuncias falsas de violencia de género. Óscar Sánchez Crespo, su director, se ha atrevido incluso a descifrar las declaraciones que han hecho algunos de los asesinos más famosos de nuestro país. Ha analizado en televisión los vídeos de las testificales en sala de Enrique Abuín, el Chicle, condenado por el crimen de Diana Quer, y ha comprobado que miente. Cada vez que empieza a recibir alguna pregunta que a él le incomoda, lanza este gesto de ira. Identificamos el gesto de ira como esa presión de la mandíbula hacia adelante, la forma en la que empuja la barbilla hacia adelante. Él no está cómodo para nada ni al recibir las preguntas ni al responder. Lo mismo hizo con Rosario Porto, madre asesina de la pequeña Asunta Basterra. Revisando las grabaciones del juicio, el experto descubrió que sonreía involuntariamente a la vez que negaba de manera efusiva haber matado a su hija adoptiva. ¿Mató usted a su hija? No maté a mi hija. Lo digo... No maté a mi hija. No maté a mi hija. No maté a mi hija. Como contabas, el interés creciente por esta técnica ha hecho que se multipliquen los cursos de formación y muchas de estas charlas las reciben precisamente agentes de policía en activo, como ha ocurrido recientemente en Vigo, promovidas por el Sindicato Unificado de Policía. Lo explica en declaraciones a este programa Víctor Vasco, secretario de Formación de SUP en Galicia. Este sistema básicamente es muy similar a lo que sería, por ejemplo, pues un detector de mentiras, ¿no? De hecho, es un procedimiento muy parecido, ¿no? Se trata de una entrevista con esa persona a la cual se sospecha de algún hecho y en la cual se van intercalando preguntas, se graba todo en vídeo, por supuesto, para ver esas expresiones, microexpresiones, esos movimientos de las manos, y variamos generalmente estos movimientos cuando decimos la verdad o cuando decimos una mentira. Con lo cual ha sido un curso que le ha interesado mucho a la gente, porque muchos compañeros desconocían y desconocíamos este tipo de procesos y que se puede aportar como un indicio más en el juzgado. Las aplicaciones del análisis de la comunicación gestual son igualmente útiles para detectar el acoso escolar, el laboral e incluso en los departamentos de recursos humanos de las empresas. Bueno, pues es así de interesante, es el asunto que tenemos entre manos. Óscar Sánchez Crespo, como les decía, es experto en comunicación gestual y director general de la empresa Comunicación Gestual, que es la única que hasta el momento en Europa realiza este tipo de peritajes judiciales. Don Óscar, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. Estamos hablando de microexpresiones involuntarias. ¿Eso significa que aunque nos adiestremos para que no nos traicione el lenguaje no verbal, no vamos a poder conseguirlo? Exacto. El motivo es porque dependen de una reacción fisiológica. Poniendo un símil, es como si le pedimos a alguien que dilate la pupila del ojo. Dices, no puedo hacerla.
Sin embargo, ante una reflexión de la luz, a ti la pupila se te va a mover. Pues es algo similar. O, por ejemplo, cuando vemos a alguien hablando por la calle por teléfono y esta persona está dando una indicación y ves que la persona está moviendo la mano y dice, no, hacia la derecha, y tú lo ves y dices, bueno, pero ¿por qué mueves la mano si no te están viendo? Es algo similar. Ya. ¿Y digamos que es infalible? Esta pregunta es muy buena porque eso de que sea infalible o no va a depender de en qué te pronuncies tú con un dictamen pericial. Por ejemplo, en un dictamen pericial nunca se pone si una persona miente o no miente. El objeto de un dictamen pericial es si el lenguaje gestual del individuo es espontáneo y coherente cuando afirma haber vivido una serie de hechos. Claro, sería entonces, digamos, una herramienta que nos ayudaría en investigaciones, pero no podría ser utilizado como una prueba, digamos, de convicción. Sí, bueno, como prueba pericial ya se utiliza. Desde el año 2017 estamos trabajando de oficio, es decir, a petición de diferentes juzgados. Pero el peso que tenga un dictamen que ustedes hagan en el jurado o en los jueces que están presidiendo ese proceso, ¿tiene un peso definitivo? En ninguna pericial es definitiva. Ninguna pericial. Es decir, cuando hablamos de pericial hay que aclarar dos conceptos, ¿no? Uno es la admisión como medio probatorio y otra la valoración del tribunal. No hay una pericial puede ser admitida y valorada de forma positiva. Otra cosa es el peso que tenga en el caso, porque en un caso hay muchísimos puntos a tocar, ¿no? No hay ninguna pericial que de por sí sea definitiva, excepto, por ejemplo, claro, si tú estás grabando a alguien robando, pues estás siendo testigo de ese robo. Respecto a las valoraciones, pues bueno, es como todo, no existe ninguna pericial de ninguna especialidad cuya valoración sea 100% positiva por el tribunal en todos los casos. Va a depender del contexto en el que se presente esa pericial. ¿Y los temperamentos influyen? Don Óscar, quiero decir, hay personas más tranquilas, hay personas más nerviosas, hay gente más aplomada, hay gente que se derrumba antes, hay gente con más entereza, digamos, de carácter. ¿En todas las personas, digamos, se producen esas delaciones gestuales o en algunos se producen más que en otros o de manera distinta? No, se produce en todo el mundo por igual. De hecho, esto no quiere decir que sea el único tipo de gestos que hay. No, hay más. En el caso de lo que es un dictamen pericial, solo se analizan 47 reacciones fisiológicas que son universales. Yo le voy a poner otro símil. Si usted va a Rusia y le sonríen, ¿cómo sabe que eso es bueno y no significa una amenaza? Y si yo me voy a otro país, el que sea, y me miran con ira, que enseguida lo detectas como una amenaza, ¿cómo sé que esto es malo para mí? Porque hay una serie de expresiones, por ejemplo, faciales, que son universales, que las hacemos todas, incluso un bebé nacido ciego, cuando llora, mueve los mismos músculos que cuando lloramos cualquiera de nosotros o cualquier otro bebé del mundo. Esa es la base técnica, donde a partir de ahí empieza a trabajarse el dictamen. Otra cosa ya es la adaptación jurídica, que eso es más complejo aún. Ya que ha sido esto un bebé, déjeme que le pregunte. ¿Estos gestos se producen, digamos, de manera equivalente, independientemente de la edad y del sexo? Sí, totalmente, desde que nacemos. Lo que podemos distinguir expresión facial de microexpresión. La expresión facial es lo que acaba de comentar. Lo que es microexpresión se produce cuando existe una voluntad de no mostrar una expresión facial, cuando proviene de una reacción emocional. Y esa microexpresión se va a producir a partir de los 3 años y medio, 4 aproximadamente. Pero se produce totalmente igual, independientemente de la edad, de la procedencia, de la cultura, etcétera. O sea que cuando usted está siguiendo un debate político, usted que es un experto, ¿es capaz de detectar cuando alguien está mintiendo y cuando no? Esa es la pregunta del millón. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando alguien está haciendo un debate, está trabajando con un diálogo planificado.
no sería del todo útil, aunque sí que se puede ver que sí que se puede diferenciar de si cuando responde una pregunta es espontánea o está planificada. A partir de ahí, el poder decir, bueno, de esta persona seguro que está mintiendo, depende de diferentes factores. Si no podemos hacer una pregunta, es complicado. Bueno, de todas maneras supongo que sí que tendrá usted, digamos, más elementos de juicio para fiarse de uno o de otro, no ya solo en el ámbito político, sino en cualquier ámbito. Sí, cuando claro. hay una conversación entre amigos, pues tú puedes empezar a decir, me está contando una milonga, ¿no? O sea, o por lo menos tiene toda la pinta. Sí, lo que pasa es que normalmente en el contexto personal lo que haces es callarte y no decir nada, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo tiene su derecho legítimo pues a mentir y a no contarte pues aquello, ¿no? Que por lo que sea le da más pudor o lo que sea. Bueno. Pero sí, es verdad, no te voy a negar que a todos los que formamos parte de esta disciplina, pues te cambia un poquito la vida, ¿no? Porque te das cuenta de cosas pues que antes quizás no percibías. Al final la solución es, bueno, respetar y, bueno, que me cuente lo que quiera cada uno. Pues veis que me está viniendo a la cabeza una pregunta que de verdad me intriga mucho. ¿Cómo reaccionan sus amigos? Porque si yo fuera amigo suyo de Óscar, no sé si me gustaría mucho ir a una tertulia con usted. Digo, a ver si este tío me va a estar aquí ahora examinando y voy yo a tener que ponerme colorado más de lo que me gustaría. Esa reacción, que además lo que le voy a contar ahora tiene un enlace directo respecto a la técnica de interrogatorio. Esa reacción dura aproximadamente de 5 a 7 minutos, no mucho más. Llega un momento, o sea, hay un principio que se llama el principio de ahorro de energía del cerebro. Cuando estás esforzándote mucho para algo y no tienes nada a cambio, desconectas y dices, ¿para qué? Pues con esto es algo parecido. Cuando estamos en la conversación llega un momento pues que ya la gente se olvida. Y en su empresa, en comunicación gestual, usted enseña a personas cuya utilidad de esa ciencia vaya a ser trascendente. Me refiero, por ejemplo, a policías, o me refiero a peritos, a forenses, o si va un ciudadano cualquiera de la calle y le diga, yo quiero aprenderla, usted se la enseña. Sí, dependiendo del nivel que quiera, hay diferentes niveles de profundidad, sí que se puede enseñar a cualquiera. Si, por ejemplo, dicen, bueno, lo que yo quiero ser perito judicial, bueno, aquí hay que pasar unas mínimas pruebas, se pide un mínimo, lógicamente, de formación, porque aquí vamos a entrar también en formación de derecho procesal y es algo más complejo, pero cualquiera puede empezar. De hecho, nosotros hacemos mucha formación, por ejemplo, para negociadores de empresa. Y aquí la formación es diferente, se centra en un contexto y es en que vamos a negociar. Vale. La respuesta corta es sí, cualquiera puede empezar. Y la última, por acabar con una así bien humorada. Yo por la literatura, en fin, policíaca y también por las películas, tengo entendido que se puede aprender a mentirle, a engañar a la máquina de la verdad. ¿A esta técnica no se podría llegar a conseguir, digamos, una destreza específica también para engañarla? No, porque no depende de lo que uno quiere hacer, sino de lo que hace el cuerpo sin que nosotros nos demos cuenta. De hecho, hay algo que sorprende mucho cuando enseñamos esto a las personas, y es que todo el mundo te pregunta, bueno, dime un gesto que se produce cuando alguien miente, y resulta que eso no existe. Es como si yo le pido a usted, por ejemplo, digo, dígame una palabra que si alguien se la diga, usted sepa que eso es mentira. Mira, hombre, una palabra es imposible. Muchas unidas a un contexto quizá lo pueda saber. Pues esto es algo así. Pues ha sido muy interesante esta conversación, don Óscar Sánchez Crespro. Le agradezco también de corazón que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y muchas gracias. Gracias a ustedes.